Exportadores por el mundo, todos los lunes a partir de las 10 de la mañana en Latinoamérica y a las 5 de la tarde en España. Exportadores por el mundo, el programa de las 5 áreas del comercio exterior. No te lo pierdas, aquí en activaradio.org. En activaradio.org, la radio profesional para los profesionales. Contacta a través del correo electrónico programas@activaradio.es. ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la internacionalización, las 5 áreas del comercio exterior cubiertas por ACOCEX, Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, 91 290 26 y acocex.es. Exportadores por el mundo, todos los lunes a partir de las 10 de la mañana en Latinoamérica y a las 5 de la tarde en España. Exportadores por el mundo, el programa de las 5 áreas del comercio exterior. No te lo pierdas, aquí en activaradio.org. Ya está abierto el plazo para solicitar los sellos de referencia INCEBEX. 8 sellos que identifican a empresas referentes, productos y servicios con alto valor y utilidad en el mercado internacional. Presenta tu candidatura en incebex.org. Todos los servicios de la internacionalización a tu alcance en ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Más de 15 años repartidos en toda España y con servicios en todas las partes del mundo. ACOCEX, la mejor internacionalización en tus manos. 91 290 81 26 y acocex.es. Muy buenas amigos, bienvenidos nuevamente a este programa del comercio exterior de Exportadores por el Mundo. Muchísimas gracias por estar ahí semana tras semana y confiar en nosotros para hablar de la internacionalización, para hablar de las 5 áreas del mundo del comercio exterior. Ya sabéis que este programa se hace gracias al patrocinio, la colaboración de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Os voy a dar su número de teléfono para que llaméis para cualquier tipo de duda y sobre todo veáis también todos los servicios que ofrece la asociación. Es el 91 2908 126 o 912 908 126. Ahí tenéis vuestro contacto y vuestro número de teléfono para cualquier tipo de duda o aclaración que podáis hacer, ya sabéis, a través de ACOCEX, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior. Y cómo no, comentaros que hoy tenemos un programa, como siempre, especial. Intentamos traeros lo mejor, analizar todos los sectores. Si la temporada pasada hablábamos de mercados y hablábamos de destinos, en este nos estamos dando un paseo por los sectores más significativos, que no son únicamente los bienes de consumo, sino que hablamos también de los productos, lógicamente, industriales y del business to business. Ahí es lo que estamos actuando y estamos viendo. Deciros que este programa lo estamos emitiendo ahora mismo en directo a través de la página web de a través de la página en Facebook de activaradio.org. Ahí lo tenéis ver, los que queráis ver a nuestros invitados en directo, y también, por supuesto, podéis participar ahí, podéis participar con vuestros comentarios, con vuestras preguntas, con vuestras sugerencias a través del Facebook, repito, de la página de activaradio.org. También contamos con el WhatsApp de activaradio.org, donde podéis también hacer vuestros comentarios, vuestras preguntas, que se las vamos a hacer llevar a nuestros invitados. El teléfono es el 656-981-607. Repito, el 656-981-607, y eso sí, si nos estáis escuchando desde Latinoamérica tenéis que poner el +34, que es el código de España. Y bueno, pues por mí, pues nada más, vamos a dar paso a presentaros a nuestros habituales ya colaboradores, a nuestros habituales tertulianos, expertos en el mundo del comercio exterior. Hoy volvemos a contar con Alexander Ocampo García desde Medellín, en Colombia. Alexander, muy buenas tardes o muy buenos días para ti.
Sí, Miguel Ángel y la mesa, Juan y a Guillermo, efectivamente, todavía son días en Colombia, 11 de la mañana en Colombia, Medellín. Muchas gracias por la invitación y siempre es un placer y un gusto estar acompañando desde Latinoamérica todas estas experiencias y apostarle y apoyar todo el empresariado a nivel internacional. Muchísimas gracias, Alexander. Como no, con la mano derecha también del programa, con Juan Ramón Suárez Terol, que es vicepresidente de Infebex, entre otras muchas cosas. Juan, bienvenido nuevamente. Buenas tardes. Después de estos puentes y fiestas, que hoy sigue siendo festivo en Madrid. Lo vamos comentando. El lunes pasado tuvimos algunas bajas por no saber que era festivo en Madrid. Y hoy también sigue siendo festivo, pero ya 2 lunes sin estar contigo, Juan, era demasiado. Pues sí, la verdad que sí. Y curiosamente, hace muchos años, no sé si os acordáis, que habían dicho que iban a eliminar los puentes en España para Alexander, que es colombiano, pues que se dé cuenta que lo de eliminar los puentes en España es un elemento muy difícil de conseguir. Aunque muchos años llevamos con lo de los puentes. En Madrid especialmente, la semana pasada y hoy también es festivo, pero bueno, es solo, no es en la comunidad, es solo en la capital. Pero bueno, el tema de los puentes que es muy, muy típico español. Muy bien, muchas gracias, Juan. Y como no, contamos también en este caso con, en este caso, porque Guillermo va a tomar cada vez más protagonismo en el programa, no solo Guillermo Rivas Plata, no solo va a llevar las cuestiones que siempre llevamos al final del programa de ACOCEX Responde, esas preguntas que llegan a ACOCEX y que llegan también aquí en el programa, al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es para hacérselas llegar y que las pueda consultar. Guillermo, que es secretario de ACOCEX y además es el responsable del servicio de ACOCEX Responde. Guillermo, muy buenas tardes. Bienvenido por estar con nosotros este día de fiesta. Buenas tardes, Miguel Ángel. Y bueno, eso es lo que nos han enseñado a muchos de los que trabajamos en comercio exterior, ¿no? Que ni festivos, ni alegrías, ni nada, que hay que dedicarse a lo que hay que dedicarse. Bueno, pues con una alegría para poder comenzar esta tarde. Perfecto, pues muy bien. Pues bueno, ya sabéis que podéis, como os he comentado a nuestros activadores que estáis ahí, que nos estáis escuchando detrás de cada programa. Esto es un programa abierto que intentamos pues crear una sintonía y una sinergia y una forma de hacer comercio exterior. Ya sabéis, lo importante es saber también qué se están haciendo en otros sectores para de tal manera que nosotros podamos también adaptarlos, acoplarlos a nuestro sector. Así aprendemos todos, así crecemos todos juntos y sobre todo también nos damos ánimos en estos momentos tan sumamente complicados como es el tema del COVID y esta situación en la que estamos viendo internacionalmente pues cómo el comercio internacional está cayendo. Y bueno, dicho esto, para meternos en situación, hoy tenemos el tema, vamos a hablar del sector de la maquinaria, de las máquinas el sector de las máquinas herramientas y también la maquinaria de envases y embalajes. Para hacer una poquitina entrada que os puedo hacer yo y que luego Juan os va a dar más datos a nivel internacional. Para que sepáis, España, por ejemplo, para tener un punto de partida, España es el tercer productor y exportador de máquinas y herramientas de la Unión Europea y el 9º del mundo, con lo cual dice la importancia y relevancia que eso tiene en España y sobre todo con sus socios comerciales. Un posicionamiento logrado gracias al firme compromiso de los fabricantes de máquinas, herramientas, accesorios, componentes y herramientas con la innovación tecnológica, la internacionalización y el desarrollo de las personas, exportando como media más del 80% de la producción del sector a mercados internacionales y destinando aproximadamente un 5% de la facturación a investigación, desarrollo e innovación. Dicho todo esto, Juan, cuéntanos más cosas a nivel internacional de estos dos sectores, las máquinas, herramientas y del packaging, del envase y del embalaje. Bueno, pues perfecto. Simplemente completar un poquito lo que estabas comentando y sobre todo los mercados, ¿no? Que siempre nos gusta mucho ilustrar a qué mercados estamos destinando nuestras exportaciones, porque eso indica también mucho la tasa de cobertura, qué diversificación de mercados tenemos, etcétera, y cómo ir avanzando en dejar la dependencia de la Unión Europea, que por un lado es muy interesante, pero que nos hace bastante daño, pues hay otros mercados que tenemos que ir incorporando a nuestra cartera. Y vemos que Alemania sigue siendo el primer destino en máquina herramienta. Luego hablamos un poquito de maquinaria de envase y de embalaje más bien. Y vemos que Alemania sigue siendo con un 12% nuestro principal destino. No es raro, ya nos acostumbramos a que Alemania y Francia sean nuestros dos grandes clientes, pero en este
En este sector específico vemos que Alemania es muy importante con un 12%, aparece Estados Unidos, lo cual es muy interesante, con un 10%, aparecen países como Italia, Francia y Portugal aproximadamente con un 7, un 8% cada uno, es decir, nuestros aliados o nuestros clientes habituales en la Unión Europea. Obviamente también importamos máquina herramienta, entonces ahí, bueno, pues Alemania con un 30%, Italia con un 20%, pues ya son el 50% de nuestras importaciones, que tampoco nos sorprende porque es muy habitual que en el sector de las máquinas, pues obviamente Alemania e Italia sean muy importantes. Segundo área que vamos a tocar hoy, la maquinaria de embalaje fundamentalmente, ¿no? Y ahí vemos que ahí se produce muchísimo más, es un volumen por encima de los 20.000 millones, pero la maquinaria, hablábamos del sector del envase y embalaje, dentro del sector de maquinaria de embalaje, fundamentalmente hablaríamos de una cantidad similar a la anterior, 1.500 millones de euros aproximadamente. Y bueno, ¿con quién competimos ahí? ¿Quiénes son los grandes productores? Pues aparece China, aparece Italia, Alemania, Japón y Estados Unidos, ¿no? Y luego los destinos, pues Estados Unidos, Francia, Italia y Rusia. Nada nuevo en el mercado, sí aparecen Polonia y Rusia, que nos interesa siempre mucho mercados emergentes, este de Europa en este caso, y en los sectores donde somos eficientes, pues sobre todo la maquinaria de embalaje va fundamentalmente al sector de la farmacia, al sector de la cosmética, al sector de la alimentación, son potenciales clientes donde tenemos, bueno, pues muchísimo campo para tocar, ¿no? Y eso es básicamente un poco, a grandes rasgos, el paisaje de estos dos sectores que, aunque digamos que se van un poco del glamour habitual de otros sectores mucho más, a lo mejor menos industriales, son importantísimos para la industria y sin ellos pues es muy difícil que podamos ver pues, elementos como envase y embalaje, por ejemplo. Muy bien, Juan, pues muchísimas gracias. Alexander, ¿cómo están estos dos sectores allí en Latinoamérica? Sabemos que México y Perú son uno de los más significativos allí en Latinoamérica, pero cuéntanos un poquito cómo ven esos dos sectores, carencias, necesidades, oportunidades que desde tu punto de vista tiene allí Latinoamérica, que sabes lógicamente es hablar de una extensión y de unos países muy grande, pero bueno, para menos poder situarnos y tener algunas coordenadas o puntos de referencia. Sí. Con respecto al tema de maquinaria, empaque y embalaje, acá se maneja todo lo que es maquinaria de equipos, ¿sí? En Latinoamérica se suele, pues como somos grandes productores de minerales, ¿sí? Extractores de minerales, entonces importamos mucha maquinaria amarilla que se denomina en comercio internacional, que son esas grandes máquinas, ¿sí? Maquinaria de equipo. Y todas esas máquinas no las producen los países latinoamericanos, tenemos que importarlas de países como por ejemplo Estados Unidos o China o hasta Europa, que producen, tienen marcas muy poderosas, muy grandes allí, y las traemos acá para que nos ayuden con los procesos de construcción, por ejemplo, de infraestructura, temas viales, aeropuertos, portuarios. Nos ha ido supremamente bien con todo eso, pero como lo decía Miguel Ángel, México y Perú son los que más importan ese tipo de maquinarias en Latinoamérica. Colombia no se queda atrás. Chile es un gran importador también, importaciones que van por el orden de los 18.000 millones de dólares en estos productos, solamente en estos productos que son supremamente interesantes para lo que se maneja en Latinoamérica. El gigante suramericano Brasil, pues este gigante suramericano tiene el músculo financiero y cuenta con los recursos para inclusive hacer sus propias máquinas, importa poco de China, pero importa tecnología para diseñar todos estos procesos dentro de Brasil. Y así pues vamos avanzando con un Bolivia, con un Uruguay, Paraguay. Son países que poco importa, tienen procesos de este índole, pero necesitan importar. En definitiva, Latinoamérica somos países crónicamente importadores. No quiero decir que eso sea malo en absoluto, pero sí dependemos mucho del mercado internacional. Y allí es donde las empresas tienen esas grandes ventajas de buscar esos aliados en Latinoamérica para poder hacer ese comercio internacional. Y en temas de empaque y embalaje, Colombia es un gran importador para el tema de textil, ¿sí?
marroquinería, lo que es bisutería, aretas y un montón de cosas, pues se denomina bisutería para nuestro país. Somos grandes importadores dentro del empaque y el embalaje. Y con las zonas francas nos ha ayudado mucho el sistema de zonas francas en nuestro país porque los impuestos se bajan, dado que importamos ese producto, pero como va para exportación, el gobierno nacional, estoy hablando de Colombia, de la normativa colombiana, no exige que se pague ese impuesto porque la persona que lo importa o la empresa que lo importa le explica y mediante las certificaciones le dice al gobierno, lo estoy importando, es porque quiero hacer un proceso, pero lo voy a exportar. En esa entrada y salida no hay cobro de impuestos y eso pues también en esa situación tan complicada que está viviendo no solo Colombia, sino Latinoamérica, ayuda mucho al bolsillo hoy de las empresas para que generen empleo y se dinamice un poco más la economía. Muy bien, muchísimas gracias, Alexander. Bueno, Guillermo, luego nos vamos a meter un poquito en las formas de entrada, cuál es la mejor posibilidades, ese tipo de acuerdos que se pueden establecer de vuestro punto de vista, Alexander, Juan. Pero antes de meternos en ese tema, sí me gustaría hablar con Guillermo, sobre todo para que nos contara qué dificultades es que la tuviera o qué tipo de procesos se producen en las aduanas, tanto la aduana de exportación de la Unión Europea, en este caso, o de importación, y referente a otros países. Los empresarios, los fabricantes de este tipo de maquinaria, de estos dos sectores, ¿qué es lo que tienen que tener presente en cuestiones aduaneras? Bueno, pues fíjate, Miguel Ángel, que el programa de hoy, la verdad es que es un programa que dentro del ámbito del comercio internacional da un cierto vértigo. Da un cierto vértigo, ¿por qué? Porque abarca muchísimos productos, una barbaridad de productos. Cuando hablamos del sistema armonizado y hablamos de los 99 capítulos, hablar de máquinas y herramientas, a lo mejor la mayoría de las personas lo situamos entre que no los es un martillo, no claro, son claro. martillos, ni tornillos, ni destornilladores. No, claro, claro. No. Son utensilios, no son máquinas, estamos hablando de cuestiones Mira, industriales, para ¿no? que Básicamente. nos hagamos una idea, desde el ámbito aduanero, máquinas y herramientas, puede entrarte desde una máquina de corte, pueden entrar incluso aparatología que va muy vinculada para el sector de la automoción, obviamente todo lo que es maquinaria para poder hacer todo tipo de máquinas y herramientas, ¿no? Útiles y enseres, pueden entrar incluso los lubricantes, puede entrar incluso software y robots industriales, es decir, el abanico que tenemos dentro del marco aduanero para poder trabajar con este tipo de productos es verdaderamente amplio, ¿no? Por lo tanto, a diferencia de otros sectores, que por ejemplo es cuando decimos sector textil y aduaneramente tenemos como un A, B y C muy claramente estudiado o incluso en un agroalimentario, con toda la amplia variedad que tenemos dentro de productos en el agroalimentario, dentro de este sector de hoy son muchos los elementos diferenciales donde fundamentalmente lo que nos podemos encontrar son empresas que aduaneramente están utilizando de forma muy activa procedimientos aduaneros muy especiales, como los perfeccionamientos pasivos, los perfeccionamientos activos. Están utilizando bastante los diferentes tipos de almacenamientos especiales, depósitos y los ADTs. Es decir, no estamos hablando de un movimiento normal o natural, estamos hablando de, en algunos productos, mercancías que están obligadas a tener que ser exportadas previa a una concesión de una notificación o una comunicación de una notificación o una obtención de una licencia de exportación o de importación, cuando no más, dentro de maquinaria y herramienta, tenemos que meter toda esa parte informatizada, aunque sea, por ejemplo, para hacer una máquina para hacer sobres, o para hacer papel, o para hacer un pallet, o para hacer envase y embalaje en general, ese robot con ese software dentro, que además está vinculado a lo que es tecnología de doble uso, ¿no? Con lo cual... O sea, que pudiera ser también, cuando estamos hablando de este tipo, pudiera surgir como si fuera tecnología de doble uso, ¿no? Correcto. Considerado y hay que tenerlo muy presente. Correcto. Vale, de pues hecho, los robots eso. industriales y el software están como tal clasificados, ¿no? Están dentro de ellos. Por lo tanto, fíjate que aquí estamos planteando un sector donde aduaneramente no es solamente, imaginémonos un taller
y en el taller un montón de maquinaria con sus rodillos, sus cadenas, sus metales, sus cintas de plástico. No, estamos hablando de que todas esas cadenas, todas esas máquinas tienen dentro un software, tienen una tecnología, tienen una comunicación vía Bluetooth con unas unidades mucho más técnicas, es decir, con esos robots, y todo eso no solamente conlleva en el movimiento aduanero el hecho de, como acabo de indicar, unos regímenes o unos protocolos específicos, sino cómo tenemos que informar a la aduana en el movimiento logístico, porque todo eso no lo llevas montado, Miguel Ángel, ¿verdad? Eso lo tienes que llevar despiezado, muchas veces en pallets o en contenedores adecuados o creados específicamente para ellos, con unos packing lids muy técnicos, a diferencia de muchísimos otros sectores, y por tanto muy sometidos a muchísimo control y muchísimas observaciones por parte de la aduana, tanto en la entrada y salida de la Unión Europea como en casi todas las aduanas a nivel mundial. Muy bien, pues muchísimas gracias. Me quedo con eso. También luego vemos las diferentes posibilidades que hay con el uso de las áreas exentas y en los sitios en los que hay. Bueno, vamos a ir entonces por partes. Ya hemos dado una pincelada del tema comercial, el tema de las aduanas. Vamos a, como ya sabéis, aquí en Exportadores por el Mundo tratamos las 5 áreas del comercio exterior, no solamente una. Ya sabéis que para ser un buen profesional del comercio exterior hay que tratar las 5 áreas y no solamente una. Y puede que me dedique al gestor, que sea gestor financiero, pero si no soy consciente de la realidad de las otras 4 áreas, pues no voy a desempeñar muy bien mi trabajo. Ya quisiera entonces preguntaros, que ya os he dado la entrada un poquitín antes, lo he hecho saber, vamos a meternos en el marketing mix de los 2 sectores, del sector de las máquinas herramientas y del sector del packaging, del envase y del embalaje. ¿Qué forma de entrada es la que vosotros veis que es la habitual y cómo se debería hacer eso? Una empresa colombiana, latinoamericana, una empresa española, ¿de qué manera en su proceso de internacionalización, unos exportando, otros importando, por lo que ha dicho Alexander, que es más importador a toda Latinoamérica, ¿de qué manera se puede establecer esa forma de entrada? ¿Por dónde entramos? ¿A través de un agente, a través de un distribuidor, una forma de entrada concertada? ¿Cómo lo identificamos? Venga, ¿quién se arranca? Empiezo yo, a lo mejor. Venga, vamos por orden. Bueno, al ser un sector business to business, básicamente veo difícil que haya cualquier otro tipo de canal que no sea el canal típico tradicional del importador-distribuidor. Muchas veces estamos hablando de elementos de e-commerce, etcétera. Lo que pasa es que cuando hablamos de maquinaria veo todavía difícil que algo que no sea del sector consumer podamos utilizar el e-commerce para trabajar. Otra cosa es que se pueden utilizar plataformas de proveedores o de grandes empresas que trabajan con proveedores, que eso sí se puede dar y sería también mercados electrónicos. Pero creo que fundamental, y yo creo que ahora casi todas las empresas trabajan en ese segmento, me da la sensación que la figura del importador-distribuidor sigue siendo posiblemente, y por los contactos que hemos tenido en este sector, es una forma de trabajar sencilla, una forma que te da acceso a una capilaridad en el mercado de destino. Imaginémonos que tenemos, no sé, clientes en Australia y nos dedicamos a la máquina herramienta. Pues obviamente tiene que ser alguien que esté introducido en el sector y que pueda hacer la función esa de reseller o revendedor, que es muy asimilable a lo que puede ser un distribuidor o un mayorista. Me da la sensación de que todavía, a pesar de la digitalización y de los avances que tenemos en muchos sectores, me parece que es muy complicado tener un conocimiento del mercado como para llegar al cliente final o tener tu propia estructura en el mercado de destino. Me parece que los distribuidores suelen funcionar muy bien porque conocen muy bien el mercado y conocen el distribuidor final, con lo cual, a no ser que sea una máquina herramienta muy específica para un cliente final determinado, me da que el distribuidor, la figura esa del importador-distribuidor es la clave. No sé lo que opinan los compañeros. Alexander, ¿tú qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo con Juan Ramón, escuchándole pues atentamente. En Latinoamérica suele usarse esa figura de importador-distribuidor, ¿sí? Pero también hay momentos donde digamos que el tamaño de la empresa, ¿sí? En Latinoamérica, por lo menos Colombia, el 80% del empresariado colombiano o del tejido empresarial son MIPYMES, pequeñas y medianas empresas. Y eso ocurre mucho en economías similares como un Panamá, como Perú,
donde estas pequeñas empresas contratan a través de comercializadoras internacionales, ¿sí?, que les ayuden a ubicar ese producto. La comercializadora internacional lo ubica, lo compra, lo importa, hace todo el proceso, porque también hay que invitar a las empresas que no les dé susto meterse al ruedo, y escúchenme la palabra, de entrar en un proceso de nacionalización o en un proceso de importación. No es difícil, debe asesorarse muy bien. Entonces muchas empresas obvian eso y simplemente le compran a la comercializadora ya el producto con todo, ¿sí?, con los impuestos y demás, para que ella se lo entregue acá. Entonces, esa es la figura, pero pues a las empresas que asesoro, pues también les digo, pues registrémonos en la autoridad competente para que usted pueda hacer el proceso de importación. Ah, yo lo puedo hacer. Claro, claro, claro. Es que no es solamente para grandes consorcios o para empresas que tienen músculos financieros muy grandes. No, usted también, señor empresario pequeño, lo puede hacer. Eso sí, hay que buscar en este caso pues un buen broker internacional, ¿sí?, porque desconocemos lo que puede pasar en ese mercado. Algo que decía Juan Ramón, ese tema del e-commerce para estas máquinas, ¿sí?, maquinaria, pues de pronto uno lo puede referenciar, puede buscar precios, pero que te lo envíe una Amazon, no creo que eso vaya a pasar, porque definitivamente es muy particular lo que se va a importar y muy delicado por no decir costosísimo. Entonces, en Latinoamérica esta es la figura, efectivamente, el comercializador directo, ¿sí?, o el importador directo también. Y muchas pequeñas empresas se dedican a comprarlo acá ya nacionalizado. Y pues no es difícil entrar al comercio internacional para poderlo traer. Muy bien, muchas gracias. Entonces hemos quedado que lo ideal para vosotros es desde el punto de vista de un distribuidor. ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Cómo les ofrecemos a ellos? Yo creo que el tema de los grandes distribuidores a veces es complicado, es como los buenos agentes, ¿no? Los buenos ya tienen su cartera cubierta y no quieren ampliar más, y los distribuidores también, ¿de qué valor añadido les estás dando para que ellos puedan también meterse, quieran ser distribuidores de tu propio producto? Y ya sabemos que el distribuidor es el primer cliente, porque ese es el primero que está comprando la mercancía con sus características. ¿De qué manera pensáis vosotros que se puede convencer ese exportador y ese distribuidor puede ver con buenos ojos llegar a ese tipo de acuerdo? ¿Qué variables o qué puntos de vista o qué valor añadido es el que hay que tener para que un buen distribuidor con un buen posicionamiento quiera ser distribuidor de nuestros productos y llegar a la profundidad mayor dentro de un mercado? Si os parece, sí, Guillermo, podéis entrar en cualquier momento. Y así vamos combinando. Si no, fenomenal. Y así hacemos también al oyente, vamos ahí interviniendo entre nosotros, nos vamos sobreponiendo unos con otros y también hacemos más divertida la sesión. Bueno, mira, de alguna forma, coincidiendo con lo que ha dicho Alexander y Juan Ramón, sí me gustaría del punto anterior comentar que en la experiencia que nosotros tenemos dentro de la asociación, el sector máquinas y herramientas, y voy a ir a colación de la pregunta que acabas de lanzar, en la experiencia que estamos teniendo con empresas españolas que están mandando cadenas para ensamblar o para fabricar herramienta fuera, o cadenas precisamente para embalar, ¿no?, o hacer bolsitas y demás, curiosamente lo que está funcionando a nivel internacional son o pequeños concursos que se están programando en algunas regiones para dinamizar y semi-industrializar determinadas regiones, muy típico ahora mismo en algunos países africanos, desde el año más o menos 17-18 hasta ahora, pero fundamentalmente es un sector que para las grandes cadenas, sobre todo cuando se utiliza el concepto de robótica en la maquinaria de envase y embalaje, básicamente, y aquí voy a enlazar con tu segundo matiz, en donde nos diferenciamos, los grandes compradores o la venta casi siempre es una venta directa, es decir, quien está encargando la máquina no es precisamente una empresa nueva que está situando, son grandes empresas a nivel multinacional, que todos tenemos el nombre y apellidos de ellas colocadas. Vamos a poner, por ejemplo, Hewlett Packard o cualquiera de las grandes que puedan servir para poder envasar, imaginaros, cualquier producto alimentario, ¿no?
desde los snacks a cualquier máquina que pueda hacer envasado de arroz o legumbres. Imaginaros los grandes nombres que hay detrás, ¿no? Bueno, pues precisamente son estas grandes empresas las que tienen muchísimos fabricantes a nivel internacional repartidos, no en un continente, en muchísimos continentes, donde el elemento de diferenciación es, y en nuestra experiencia se basan en dos criterios. Uno, la adaptación al proyecto de máquina que ellos desean. Es decir, no es una estandarización, sino son proyectos totalmente ad hoc, son totalmente a medidas, son cadenas totalmente especializadas para una línea que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que tienen en otras 40 naves distintas para poder hacer. Es una máquina concreta, única, por lo tanto, única. Segundo, el tiempo de fabricación de esa cadena y, si quieres, un tercer elemento fundamental, que es la facilidad tanto de ensamblaje como de desensamblaje de toda la cadena o de las partes para reparación, tanto en origen como en destino, con los servicios técnicos. Todo esto soportado por un elemento de robótica. Entonces yo me quedaría con esos tres elementos, por lo menos en lo que estamos viendo en algunas empresas españolas que se están diferenciando precisamente en la exportación. Ahora con el COVID obviamente estamos todos frenando un poco, pero hasta hace muy pocos meses, precisamente el elemento cuando hablas con el director de exportación de estas empresas es: pero tú sigues vendiendo proyectos de 2 millones de euros, de 4 millones de euros, de 800.000 euros. ¿Cómo es posible que sigas moviendo? Y dice, claro, porque es que la gente sigue comiendo, la gente sigue empacando, la gente sigue teniendo necesidades de tener productos guardados y necesitamos gente que tiene la maquinaria, la tecnología y la capacidad logística para poderlo realizar. Y sobre todo, bueno, pues esa experiencia, ¿no? Por lo tanto, ventas directas y sobre todo la diferenciación de ajustarnos correctamente a una máquina hecha a medida en un tiempo muy concreto. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ya hemos visto entonces cómo es la forma de entrada, la poder determinarla. Me gustaría entrar a analizar un poquito la promoción, sobre todo con la que está cayendo. Sabemos que básicamente este sector va por ferias, es uno de los más que deja pocas alternativas, ¿no? Sí, sí. A nivel de promoción, todas las ferias a nivel internacional, en España, en Holanda, en Estados Unidos, también allí en Latinoamérica. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo podemos vender entonces ahora? ¿Qué le podemos decir a todos los empresarios del sector que nos están escuchando y también los dirigentes de las asociaciones empresariales que parece que siempre lo saben todo, pero se manejan siempre con las mismas estrategias de feria y ahora mismo andan un poquitín perdidos sin saber qué ofrecer? Desde vuestro punto de vista, ¿cuál es la mejor alternativa, por así decirlo, o elemento promocional complementario en este sector, para el sector de la máquina herramienta y el sector de la maquinaria del envase y de embalaje? Bueno, si quieres empiezo yo un poquito con eso. Yo creo que estamos todos ahí. Bueno, hoy ha habido una buena noticia, me imagino que estaremos todos ahí con el tema de la vacuna, a ver si eso hace que las ferias que están ahora en stand-by por lo menos ya puedan hacer una planificación, por lo menos las que vayan a empezar en primavera, que son pues una parte muy importante, ¿no? Yo creo que ahí, bueno, pues este tipo de noticias como la vacuna de Pfizer, etcétera, sea o no sea lo que han dicho, pero bueno, vamos a pensar que en primavera pues podremos tener una situación más estable. Creo que para ese sector va a ser tremendo. Hay que pensar que no solo es la feria en sí, sino la cantidad de empresas auxiliares que viven de las ferias, y para los que trabajamos en comercio internacional es muy importante este elemento. Pero sí es cierto que la no posibilidad de hacer ferias y ser suplidas de alguna forma por estas ferias semipresenciales, virtuales, etcétera, que está muy bien, pero que obviamente no es el trato habitual, ¿no? Y mientras no tengamos esa comunicación personal, bueno, pues iremos tirando como podamos, pero las innovaciones y las nuevas propuestas que podamos ver en el sector va a ser más complicado de darlas a conocer. Es cierto que tenemos ya formatos, digamos, electrónicos, digitales, para comunicarnos, ¿no? Pero esa presencia en ferias yo creo que todavía sigue siendo importante en un sector que además todo es muy adaptado, como decía antes Guillermo, ¿no? Hacer unas máquinas herramientas para todo el mundo es muy complicado. Si tú haces patatas fritas y tienes que embolsar patatas fritas en un mercado, va a ser diferente, hay nuevos formatos, hay nuevos materiales, ahora salen leyes medioambientales sobre el plástico, los que te tienes que adaptar, etcétera. Entonces, bueno, en ese sentido la promoción se ha visto un poquito dañada, pero sí es cierto que al ser business to business, al ser tus clientes empresas propias,
y en el mercado de destino vayas a trabajar siempre con esa figura intermedia, al final, digamos que la relación con ese comercializador en destino me parece que es crucial, ¿no? Y es posiblemente el comercializador en destino quien vaya a hacer esa función de promoción con tu ayuda y con tu apoyo, ¿no? Yo por lo menos eso es lo que me parece. No sé, Alexander, en Colombia, cómo lo verá. Sí, definitivamente el contacto humano, estar en las ferias, entregar la tarjeta de presentación, enseñar la máquina, eso pues ya ha pasado lamentablemente a un segundo plano, ¿sí? Y no podemos quedarnos en, bueno, ¿y cuándo van a abrir un centro de ferias? Eso no va a pasar por lo menos en lo que resta de año, ¿sí? Ya a las empresas nos toca y pues a todos buscar otras alternativas. Definitivamente hacer esta comercialización o esta presentación de productos con grandes corporaciones de los países donde queremos llegar, creo que es una buena alternativa. Eso sí, mientras menos comisiones estemos pagando, porque hay que dejarlo claro, pues muchísimo va a ser beneficioso para el productor, el comercializador y el cliente final. Pero acá, por esta situación de pandemia, sí nos toca por lo menos hacer esa comercialización o esa difusión a través de grandes compañías que conozcan el mercado a donde queremos llevar nuestro producto, que es supremamente importante, ¿sí? O en su defecto, que sean broker y que sean broker internacionales que conozcan, que sean nativos. Nada me gano yo con decirle a un amigo colombiano que sé que está en Madrid, España, mira, ten este catálogo y ayúdame a ofrecerlo no sé, a Murcia, a Cartagena ya. Pues es muy bacán y muy chévere, pues hará sus propios ejercicios. Pero si yo los contacto a ustedes, que conocen, que saben del mercado, pues creo que va a ser muchísimo mejor al momento de ingresar ese producto y pues por ahorita no podemos tener ese tema de las ferias presenciales. Otra modalidad que ha cogido gran auge, definitivamente, y lo decíamos Ramón, son las ferias virtuales, ¿sí? Eso ha cogido supremamente auge, o sea, quien creyera, pero la gente se conecta, la gente paga por el PIN para poder ingresar y ofrecer sus productos y estar en su stand virtual. Eso se ha venido masificando y también hay que hacerle frente, hay que estar absolutamente en todos esos procesos. Y ya pues las grandes internet a través de Facebook, Instagram, todo esto ayuda, quien creyera, a posicionar y a ubicar clientes en el mundo, ¿sí? Porque hoy el mercado no es solo Colombia, el mercado debemos entender que es el mundo y pues a través de estas plataformas podemos hacerlo muy bien. Un poco al hilo de lo que estás diciendo, Alexander y Juan Ramón, yo creo que también sería muy interesante destacar en este punto, insisto, por la experiencia que tenemos en Acocex, obviamente no somos los grandes consultores en España, ni somos la asociación ni la federación que está rodeando a ellos, que seguramente tendrán infinitamente más experiencia con muchas más operaciones, pero las que tenemos ya algunas. Sí me gustaría decir que en promoción está funcionando en este sector a nivel internacional, por lo menos por lo que nos dicen los clientes, muy importante el boca a boca. Es decir, no tanto la presencia en el evento en sí, sea feria, sea misión, sea encuentro, sea virtual o sea presencial, que es importantísimo, pero ellos nos lo cuentan que es importante desde el punto de vista de situarte con el concepto de marca. No tanto, es decir, es más ellos suelen, cuando hablamos con ellos nos dicen, realmente, Guillermo, vamos a las ferias ¿para qué? Para sentarnos con nuestro diseñador técnico, con el ingeniero, con el desarrollador de software y realmente llevamos una maquetita, llevamos un algo, pero recibimos gente dentro y lo que hay es un software muy potente con un ingeniero detrás que está escuchando y tú le estás enseñando con el AutoCAD o con un software muy específico cómo estás diseñando en tiempo real una máquina que es lo que él te está pidiendo. Por tanto, es muy importante, como decían ellos, el boca a boca, ¿no? El haber hecho un trabajo muy eficiente, muy bueno para ello. Y luego recomiendan mucho en este sector, como elemento de promoción y publicidad, si hay, como decía Juan, potenciar mucho la imagen del cliente en tu página web. Dicen que es igual que casi todos lo hacemos, ¿no? Suministramos a tal cliente, no. En este caso no es soy proveedor o soy fabricante, sino desarrollo tales tipos de proyectos para
Imagínate Pfizer, acabas de mencionar Pfizer, ¿no? Pfizer también requiere maquinaria diferente a lo mejor. No, también tiene maquinaria de envase y embalaje para todos los medicamentos que tiene, que también los desarrolla, aunque luego tenga máquina específica para hacer medicamentos y para hacer otro tipo de cuestiones, ¿no? Pues imagínate lo que significa decir soy un suministrador de Pfizer, ¿no? En estos momentos a nivel internacional. En un pueblo perdido, como decías, Alexander, en Colombia, o en España, en un pueblecito, en una región perdida, una fábrica que está en un polígono industrial que ni se te ocurriría pensar que dentro de una nave descarcallada, fea, no con estas grandes imágenes de impreso, cuando tú entras ahí lo que te estás encontrando es un megataller espectacular donde se están desarrollando precisamente todo este tipo de máquinas, ¿no? Y demás, cuando no hablamos luego de lo que es lubricantes y demás, que no te queda más remedio indiscutiblemente que estar en feria. Mi pregunta es, para cerrar la parte de comercialización y el marketing y meternos en las otras áreas, entonces, ¿vendemos máquinas o vendemos desarrollos de ingeniería? Vendemos desarrollos de ingeniería, totalmente. ¿Cómo lo ves, Alexander? ¿Ingeniería o producto? Por lo menos en el caso de España. Desarrollo de ingeniería. Si me permiten un ejemplo rápidamente, Miguel Ángel, antes de que pasemos al otro tema. Hay una empresa en Medellín, la conozco muy bien. Esta compañía hace máquinas para despiece de pollos. ¿Sí? Despiece de pollos. Ellos no se pueden llevar una máquina que pesa 3 toneladas a una feria internacional. Ellos se llevan lo que dice Guillermo, se llevan al diseñador, ¿sí? Y en 3D le muestran al cliente, mire toda la estructura de la máquina. Y son máquinas de 2, 3, 4 millones de dólares. Sí. Definitivamente hay que llevar este diseñador para que nos ayude a venderlo, ¿sí? Y poderlos entregar al cliente. Fenomenal. Bueno, pues ya hemos terminado con la parte del marketing, terminado el producto, no nos metemos en el precio, porque lógicamente esto, como bien habéis dicho, es un desarrollo de ingeniería, depende del tamaño, de muchos factores, pero sí me gustaría meternos en la parte jurídica, en la parte de la gestión jurídica, que creo que es una parte fundamental en este sector, ¿no? El sector en el sentido de que cuál es el tipo de contrato y de vinculación que se tiene que dar con este distribuidor en cuanto a garantías, en cuanto a calidad, en cuanto a repuestos, ¿de qué manera influye en este sector todo este tipo de cuestiones contractuales, ¿no? Como digo, la calidad en un principio, estamos hablando también de certificados de calidad, de cumplimientos de la norma ISO. Por el otro lado es eso, si alguien se te electrocuta haciendo una instalación, ¿quién se encarga de hacer la instalación? ¿Qué es la contrapartida? ¿Que hay ese proceso de garantía? ¿Quién lo hace? Que me hablaréis un poquito, ¿cómo veis todo esto? ¿Qué aconsejáis a vuestros clientes? ¿Qué se aconseja desde cada una de vuestras instituciones en este tipo de materia cuando un ingeniero llega y os hace esta cuestión? Quiero vender esto, me ha salido un proyecto, ¿de qué manera se le ata todo esto? A mí me parece si quieren, posiblemente lo más... Dime, sí, Alexander, dime. Venga, 2 cositas y dale, Juan. Yo creo que para mí es una de las fases más complicadas, sobre todo si ya no es solo una máquina herramienta, sino hablamos de desarrollo de sistemas. Y si hay elementos de llave en mano ya, ¿para qué? Yo he visto contratos que lo primero que quieres es salir de la sala de reuniones y decir, bueno, me voy lejos de aquí porque esto va a ser una escabechina. Y especialmente con algunos países que son extremadamente, no sé llamarles litigantes, pero el caso de Estados Unidos, cada vez que se hace un contrato con Estados Unidos de este sector es una locura, ¿no? Entonces, posiblemente sea la parte más farragosa. Pero sí, igual que en otras áreas de comercio exterior, estamos habituados pues, a una factura pro forma o elementos simples de formulación de contrato. Cuando hablamos de este sector, me parece que ya tiene que entrar el elemento jurídico, digamos, el área legal o los asesores legales tienen que entrar ya con el microscopio, porque si no te puedes meter en un fregado tremendo. Y especialmente en el servicio postventa, que eso es algo a veces que no tenemos demasiado en cuenta. Vendemos la máquina y ya está. No. Cuando vendes la máquina, bueno, por ejemplo, el servicio 24 horas de reposición es fundamental y ocurre en más países. Entonces, bueno, mi experiencia en ese sentido, el mayor que... Juan, te estamos perdiendo. Te estamos perdiendo, una pena con lo que estás contando, pero te hemos perdido. Te has quedado ahí
paralizado? No sé, bueno, simplemente venía a dar, mi opinión sobre ahora mismo, ¿no? Lo difícil que es entrar en el ámbito legal y que es posiblemente una de las claves, porque no estamos hablando de la entrega de un producto y adiós, estamos hablando de un producto con el que vamos a tener servicio postventa y eso hay que plasmarlo muy bien y regularlo muy bien en los contratos. Sistema de 24 horas de reposición. Eso tiene en cuenta viajes, desplazamientos, ¿desde qué momento empiezas a cobrar el desplazamiento del técnico? Tremendo. ¿Y quién lleva a cabo esa operación en destino, etcétera? Bueno, pues básicamente era eso, Alexander y Guillermo. Gracias. Claro, definitivamente no podemos vender solo una vez. Hay que tener ese cliente pues, por muchas veces. Y sobre todo, este tipo de máquinas necesariamente se generará una alianza por muchísimos años con ese cliente, ¿sí? Porque son máquinas que pues, deben durar muchos años de acuerdo pues, a las características propias del producto, lo que se vaya allí a hacer. Hay algo muy importante y es que, sí señor, hay algo muy importante y es que los clientes a veces consideran que el Incoterms es el contrato. No, el Incoterms hace parte del contrato de negociación internacional. De ahí la importancia de entender ese mecanismo y también procurar por dejarlo establecido dentro de la estructura del contrato internacional. Es supremamente importante porque, lo decía Miguel Ángel, listo, yo envío la máquina por piezas, porque eso no se envía nunca completamente organizado, ensamblado, por piezas. En ese contrato debe quedar registrado cuántas veces la empresa que compra mi máquina deberá pagar los tiquetes aéreos de mi ingeniero, ¿sí? O por lo menos que mi ingeniero capacite alguna tropa de producción de esta compañía para que, pues, obvio, no se le vuelva costoso a esa empresa. Los repuestos, lo que decía Juan Ramón, ese tema postventa, supremamente importante porque la empresa, y si son máquinas muy especializadas, pues el cliente no va a tener 4 o 5 o 1000 proveedores en el mundo, va a tener solamente uno, máximo 2. Entonces usted debe tener esas piezas a la mano para poderle hacer frente a ese contrato, porque hay que dejar claro, ese contrato no finaliza solo cuando yo le entrego ya la máquina a mi cliente, no, ese contrato queda por muchos años de acuerdo a lo que se haga, insisto, porque es que son máquinas muy específicas que van para ese cliente y pues va a requerir y va a trabajar muy bien siempre de la mano con usted. Es supremamente importante blindarnos en ese tema jurídico internacional. Sí, yo creo que por lo que estáis contando, la parte jurídica, ya sabéis que el comercio exterior, haciendo esa metáfora, es una mesa, que en este momento la pata del tema contractual, del tema de la gestión jurídica, es el que tiene mayor protagonismo en este sector, por lo que estamos oyendo de todas las variables que hay que tener muy presente y en cuenta, ¿no? Volvemos. Ahora tocamos el punto de la logística. Guillermo, tú que lo controlas más, bueno, y vosotros también a la hora de actuar. Sobre todo porque estamos hablando que esto exige un proceso de fabricación, no se fabrica la máquina, sino se fabrica por piezas. ¿Cómo la mandamos? Vamos mandando las piezas a medida que las vamos fabricando. Esperamos a tenerlo todo completo y lo mandamos todo como una unidad. ¿Cómo lo hacemos? Guillermo, tú que eres más hilándolo un poco lo que acaba de decir de la pregunta anterior y lo que ha comentado en la experiencia Juan Ramón y Alexander, ¿no? Son proyectos individuales. Este sector no se rige por lo que estamos exportando es camisas o estamos exportando coches terminados o estamos exportando arroz envasado. No, no. Aquí estamos hablando de una cadena que puede tener 3 unidades de robot con 18 cinchas, tiene rodillos, tiene baterías, tiene motores eléctricos, lleva lubricante, lleva grasa, lleva tornillería de cualquier tipo de cuestión, o sea, lleva robótica, lleva GPS, lleva software, lleva localizadores, o sea, imaginaros pues lo que es una cadena, los que hemos tenido la suerte de entrar y poder trabajar con este tipo. Entonces, estamos hablando de que son totalmente proyectos individualizados. Obviamente, en el mundo logístico, la ventaja de tener la estandarización de los pallets en unas medidas con unos pesos y la estandarización de tener los contenedores de la misma forma hacen que muchos de estos proyectos, cuando los ingenieros diseñan la máquina, tienen muy en cuenta también esta parte logística fundamental, porque es una parte fundamental no solamente en el movimiento, sino en el coste.
que desarrolla finalmente el proyecto, ¿no? En cuanto al número de unidades que puedes llevar, pesos, elementos compatibles dentro del cuadro de diseño que has podido realizar, ¿no? Entonces, en este sentido, estamos hablando de que una gran parte efectivamente de las piezas de los productos hacen realmente ese Tetris que hablamos muchas veces de lo que es armar. Aquí no estamos hablando de 11 pallets en un contenedor, aquí estamos hablando de a lo mejor hay 3 pallets, hay que trincarlos y luego hay cajas de diferentes, hay estanterías, hay un montón de cuerdas o cinchas que están sujetando determinadas partes de materia, sensibles, menos sensibles. Es decir, el trabajo inicial de preparación del embalaje de la mercancía ya es complicado. Segundo, hay que tener muy en cuenta la regulación de los países que permite que pueda viajar dentro de una misma unidad de transporte, que es lo que te está diciendo una compañía en un caso de tráfico aéreo rápido o en un caso de un tráfico aéreo marítimo, ¿no? Tener en cuenta que hay parte de la mercancía en la maquinaria que se puede llegar a considerar ADR, mercancía peligrosa a nivel internacional, con lo cual estamos integrando otro factor especial para poder mover determinados productos donde aquí no entran habitualmente los couriers. Es un clásico del mensaje o de la logística normal de hoy en día, ¿no? Te puede entrar hace 2 semanas con un cliente teníamos un problema con el envío en perfeccionamiento activo, salía en perfeccionamiento pasivo de España, de un rodillo para perfeccionarlo en Suiza, desde España hasta Suiza, porque en Suiza es donde estaba la empresa que tenía que perfeccionar ese rodillo para poderla montar y tenía la cadena de embalaje paralizada durante una semana entera. Claro, ahí no te queda más remedio que utilizar un UPS, un DHL, como decía antes Juan Ramón, ¿no? La urgencia de las 24 horas, no, de las 12 de que realmente puedas hacerla. Pero más allá de esto, luego es un sector... Y sobre todo, perdóname también, Guillermo, que hace de puntuación y me estoy acordando también en un proyecto que estuvimos Juan y yo en una empresa, una multinacional, que lógicamente no vamos a nombrarla, cuando se están mandando prototipos entre diferentes sucursales, entre multinacional de Japón con multinacional en España y se mandan prototipos. Todo el tratamiento aduanero de lo que estamos hablando y luego entre ellos mismos hacen operaciones triangulares porque el que está vendiendo la máquina se produce en España, se elabora en producto, pero la que está vendiendo es la que está en Japón y ahora tú organiza todo esto, o sea, la vendes, la compras, precisamente con todo este movimiento, además de gestiones, fijaros todas las diferencias contractuales que hay, ¿no? Desde España, No, Europa, es tremendo. Japón y luego mandarlo al cliente que lo tienes en Latinoamérica. O sea, es un poco de locura todo logísticamente es un mundo enorme. A ver, tienes países en los que el software o determinados productos sensibles por vía aérea o por vía marítima solamente los puedes introducir por un determinado puerto o aeropuerto. Es decir, esto no es, tiene 10 aeropuertos internacionales y el cliente está en el medio. No. Te tienes que a lo mejor aguantar para una pieza con el coste que conlleva, con los problemas logísticos de desplazamiento interno, de chuparte 2.500 kilómetros, cuando a lo mejor el aeropuerto está al lado de la empresa a 50 kilómetros escasamente, pero tienes que entrar con esa pieza por allí. Aduaneramente, Guillermo, como acabas de mencionar tú, ¿no? Y otra cosa, qué pena que te interrumpa, cuando hablabas de muchas veces es un puerto específico o un aeropuerto específico, inclusive por el volumen, por el tamaño de la mercancía. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, estas hélices que vienen para las grandes hidroeléctricas, ¿sí? Todo esto no puede ser por un puerto, no tiene, inclusive se construye hasta carreteras para que puedan llegar esa maquinaria tan pesada y tan voluminosa allí. Totalmente de acuerdo con lo que dices, Guillermo. Así es, ¿no? Pero luego, aduaneramente, por terminarte un poco, es un sector, curiosamente, que utiliza mucho todavía, Miguel Ángel, la madera. Aquí estamos acostumbrados ahora mismo a los pallets, obviamente de madera, pero cada día estamos utilizando otro tipo de materiales diferentes, ¿no? Pero aquí estamos hablando de incluso hacer contenedores en madera. Estamos hablando de preparar bultos con cajones, cajones y armazones específicamente diseñados, con lo cual pues tienes luego además unas medidas sanitarias, químicas, etcétera, para poder mover y desplazar determinados componentes dentro de ello, más allá del peso, del riesgo o de la siniestrabilidad que hay, ¿no? Y logísticamente, por concluir, sí decir que es un sector, como decíamos un poco al principio, ¿no? Donde es fundamental saber preparar un packing list para el movimiento. O sea, dentro de la documentación logística
Es muy importante la factura, el título de transporte, como bien has dicho, Miguel Ángel, antes el certificado de origen para las piezas de reposición o no, etcétera, ¿no? Aquí es fundamental tener un packing list muy, muy desarrollado. Yo he llegado a ver packing list de, sin alarmarnos, 200, 220 folios, tranquilamente en el detalle de lo que podían ir en 6 contenedores, que era un solo envío, ¿no? Fijaros lo que significa controlar pieza a pieza, material, porque luego tú vas a vincularlo a un procedimiento aduanero de entrada, logísticamente hablando, cuando a lo mejor, como bien decía antes Juan, que casi te vas corriendo de la sala de reuniones en el contrato de lo complejo que es. Claro, es que una de las partes más complicadas que tiene el contrato es el posterior al montaje de la máquina, que es todo ese servicio, como él bien decía, de asistencia técnica y de reparación continua, ¿no? Sobre ese tipo de protocolos. Bueno, pues ahora tú vincula una pieza que entró hace 2 años logísticamente al mercado y que tiene que retornar en un régimen aduanero determinado para luego no sobrecargarse económicamente con toda la fase aduanera que suele haber, simplemente a la logística y vinculada a un primer contrato, cuando además en el tiempo puede haber cambiado la legislación. Ahí está. Bueno, nos queda nada. Como siempre, se nos queda todo esto corto, nos quedan 6 minutos y todavía nos quedan muchas cosas. No quiero terminar para dar a toda esta vuelta de toda la gestión. Tenemos que tocar la gestión financiera. Hay que ver cómo se paga todo esto, cómo se cobra todo esto, pagos aplazados, créditos documentarios, créditos, financiación a la importación, financiación a la exportación. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se estructura esta parte importante, como todas, lógicamente, pero sí esta parte de la gestión financiera? ¿Cómo hay que encarar este tipo de proyectos? ¿Qué me decís? Juan se ha quedado paralizado ahí en Colmenar. Juan se nos ha quedado bloqueado. Sí. Mientras entra Juan. Bueno, por lo menos desde el caso español. Es un sector clásico en España de la utilización de los fondos ICO de internacionalización y de los fondos de COFIDES, ¿vale? El FIEN y otros más para poder realizar proyectos de exportación, porque estamos hablando de proyectos donde no solamente vas a cobrar 2 millones de euros, es que tienes que garantizar económicamente que puedes hacer el proyecto y lo puedes llevar adelante. Entonces ya no es un problema de si vas a cobrar, es un problema de si vas a poder pagar todos tus proveedores, llevar adelante el proyecto y luego soportar el tiempo logístico más todo lo que conlleva esa acción del contrato para poder contar. Por tanto, es uno de los clásicos sectores que cuando hablamos de comercio exterior no tendría sentido solamente hablar de divisa, no tendría sentido solamente hablar de tipos de cambio o del medio de cobro-pago, donde aquí obviamente funcionan créditos documentarios, indiscutiblemente, siempre con muy característico del sector el crédito documentario revolving, es muy, muy clásico y en muchos países vinculados a los back-to-back, precisamente para intentar hacer las garantías. También es un sector muy típico de las cláusulas verdes y las cláusulas rojas, donde el pagador en algunas ocasiones prefinancia, está dándole el dinero anticipadamente al fabricante de determinadas piezas o determinadas componentes, ¿no? Pero bueno, dentro de los protocolos normales sería ilógico no tocar precisamente aquí, precisamente lo que es financiación a la exportación y garantías precisamente al soporte tanto del pagador como del gestor, ¿no? O del desarrollador. ¿Cómo lo veis, Alexander y Juan? Que Juan ha vuelto a llegar a internet allí a Colmenar. Por fin. Que se nos va el tiempo. Perfecto, muy rápidamente por mi parte, ¿no? Decía, la verdad que no pude oír lo último que habéis dicho, pero básicamente yo creo que el crédito documentario dependerá mucho de la relación de confianza y de fluidez de las relaciones entre las dos partes, que yo creo que es lo que marca siempre la forma de pago a utilizar. Y ahí el crédito documentario, cuando hay cierta desconfianza, pues yo creo que es el rey, ¿no? Pero sí es cierto que ahí nos metemos ya con la aparición de los gobiernos y de la administración como financiadores o por lo menos soporte para los créditos financieros tanto a exportadores como a importadores. Y yo creo que una combinación de ambos sería fundamental. Si la relación es muy fluida, lo que no se suele dar en máquina herramienta, porque suelen ser a lo mejor servicios de una vez, pues básicamente yo creo que el crédito documentario, formas de cobro y pago muy rápidas y muy habituales. Al ser tan complicado y tan complejos muchas veces los servicios, me parece que es bastante complicado. Por lo menos esa es mi experiencia. Muy bien. Alexander. Igual, para Latinoamérica ocurre lo mismo. Lo principal es la negociación bank to bank, tener siempre un banco, un soporte financiero que apalanque estos proyectos, porque son proyectos de muchos millones de dólares y pues
debemos tener siempre ese brazo financiero para que lo esté respaldando allí. Aquí hay una anotación rápidamente, y es que recordemos que hay países, ¿sí? No voy a mencionar, ¿cierto? Por situaciones donde el terrorismo financia también a través de, ¿cierto? De las divisas internacionales muchas de esas situaciones. Entonces, al momento de negociar debemos identificar, ¿sí? Porque Estados Unidos está muy presente analizando esos grandes volúmenes de dinero que se mueven a esos países, ¿sí? Que realmente sí se compre, sí se está haciendo y no se financie el terrorismo. Eso es un tema muy delicado, y en Colombia se blinda mucho al empresariado para que se negocie de la mejor manera y no se tengan esos inconvenientes. Pues me parece muy, muy positivo lo que estás contando, Alexander, que desde este punto de vista aquí desde Europa no lo vemos tan así. No, mira, pero existe, si me permites, que no tengamos, pero existe. Guillermo, si me permites, sí, como anécdota, curiosamente, Alexander, acabas de tocar este tema. El jueves de la semana pasada, en una reunión online, obviamente no podemos decir con qué, ¿no? Pero precisamente decían, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, dado el COVID y dado el movimiento de mercancías que están habiendo, todas las operaciones que están saliendo de España por encima de 700.000 euros están siendo controladas. Para que veáis. Bueno, se nos echa el tiempo encima, así que vamos a ir muy rápido. Y antes de meternos, Guillermo, clarísimo, con las preguntas que han llegado para el servicio de Acocer Responde, sí, no me gustaría dejar, porque ha entrado una pregunta al WhatsApp de activaradio.org, que ya sabéis que es el 656-981-607, y la cuestión o la pregunta Alberto, y dice: ¿creéis que es un buen sector para constituir una trader, para ser intermediario internacional en este sector? ¿Cómo lo veis? Todo me refiere también al tema que hay mucha maquinaria usada también. No sé si está relacionado o no está vinculado, pero me gustaría saber vuestra opinión. Aduaneramente va en otro sector, Miguel Ángel. Aduaneramente la maquinaria usada está fuera de máquina y herramienta como tal. Lo que estamos hablando hoy en el programa tiene otro canal distinto, ¿no? Yo creo que va a ser un poco la contestación de la experiencia rápida de cada uno de nosotros. Yo, por lo menos, por lo que he visto, no es un mercado de intermediarios, Es un mercado directo, donde aquí realmente quien destaca es la figura de lo que siempre denominamos como el export manager, ¿no? El responsable real del proceso de internacionalización. Yo no lo he visto, no lo he visto en años. Muy bien, ¿vosotros qué opináis? Juan. Pero yo creo que algo por ahí también, ¿no? Es un sector muy, muy específico, donde realmente no trabajas con commodities ni trabajas con productos que puedas replicar fácilmente y que puedas aplicar a otro mercado. Es muy difícil mandar una máquina de Zamora que pueda hacer la misma función en Malawi. Tendría que ser, no sé, algo muy, muy, muy directo, muy específico, y no se suele dar, ¿no? Yo creo que no es un mercado donde este tipo de situaciones se dé muy habitual. Muy bien, Alexander. Lo mismo ocurre en Latinoamérica para ese tipo de mercado, ¿sí? Porque hay otros donde sí se hacen negociaciones a través de broker, pero para este sí es demasiado específico. Se conecta cliente-proveedor y arrancan con el proyecto. Muy bien, perfecto. Bueno, también como estamos, ya sabéis que os he comentado que hoy inauguramos también esta forma de hacer exportadores por el mundo, que estamos emitiendo en directo a través de Facebook, a través de la página de activaradio.org. Felipe Génova nos comenta en sus comentarios que sí es un buen sector para el suministro de los consumibles, y que también hay máquinas, herramientas, sí, claro, que sí pueden ser válidas, como dice él, por ejemplo, una marcadora de láser fibra para metal. O sea, que estamos también andando, podemos decirlo, máquina. Habría unos productos que sí y otros no tanto, ¿no? Es tan amplio el abanico de productos dentro de estos dos rubros. Lógicamente, que yo creo que serían unas máquinas como sean muy ad hoc, ¿no? Muy especializadas, y hay otras que serían como más, que podrían ser como más utilizables, ¿no? A la hora de, sobre todo, de tratar construcciones o hacer esa propia construcción. Dentro del sector, lo comentábamos al principio, incluso los lubricantes, claro, y la maquinaria para el sector de la automoción está catalogada dentro de lo que son máquinas y herramientas. Entonces, el mercado de los lubricantes es un mercado muy de broker, más que de trader. Quiero decir que, o de comisionista. Entonces, es que es un segmento. Hoy estamos en un programa en el que yo creo que no es una hora. Es un programa donde tienes que darle mucho tiempo 3 minutos y parcializar cada área dentro de máquina y herramienta, porque tiene un tratamiento
muy, muy distinto, ¿no? Pero bueno, Desde yo creo luego que la idea y el objetivo del programa es ampliar y ver que en términos generales, y luego cada uno está en las diferentes organizaciones, está COCEX, está Infebex, está Alessandro también allí con su consultora y representando a colectivos empresariales ahí en Colombia, no solo en Medellín, sino todo el país, que con lo cual para eso estamos, para ayudar a todos los que puedan tener ciertas dudas a la hora de encarar un proyecto de internacionalización de estos sectores, ¿no? Guillermo, tengo 3 preguntas de exportadores para COCER Responde, pero si te parece voy a hacer solamente una y las otras la trasladamos para Genial. la semana que viene. Perfecto. Estamos ya un poquitín cogidos de tiempo y nos estamos pasando. Mira, Ángel dice, tengo que firmar un contrato con un cliente de Inglaterra para suministrar mercancías desde diciembre del 20 hasta abril. Tengo que entregar la mercancía en posición DDP. ¿Alguna recomendación? Me han indicado que tenga en cuenta la parte aduanera. Aquí estamos ya con el famoso Brexit, que después de tirarse muchos años vendiendo al Reino Unido, ahora resulta que es tercer país y tenemos que vender y han entrado las aduanas. Bueno, salvo que alguno de vosotros me corrija, todavía no están establecidos los tipos arancelarios entre la Unión Europea y el Reino Unido. Por lo tanto, la única recomendación rápida que tenemos que decirle a este hombre es, cuando hagas el contrato, que tienes que hacerlo, somete la cláusula en la que tengas que hacer revisión de costes o revisión de precios, incluso la revisión de la posición de entrega, aunque estés condicionado a vender en DDP, a la entrada en funcionamiento, no el 1 de enero del Brexit, sino a la entrada en funcionamiento o en el momento en que la Unión Europea determine cuál es la aplicación de las tasas que va a imponer para cada una de las partidas arancelarias que se supone que deberían de estar para 1 de diciembre. Es que estamos hablando de que estamos a día 9 de noviembre y todavía esto no está publicado. Fijaros la tensión que debe estar generando en un gran ámbito del empresariado de cualquier parte del mundo que quiera operar, en este caso, desde cualquier parte de la Unión Europea con el Reino Unido, en el que para Irlanda tiene un tratamiento y para Inglaterra tiene otro, ¿no? Dentro del contrato, ¿no? Entonces, la recomendación sería: intenta con tus abogados, aunque Juan, yo creo que ahí podrías aportar, por la experiencia que tiene Juan dentro de un despacho también jurídico, dejar esas cláusulas al menos abiertas para anexarlas en el momento que haya y si te obligan a hacer una modificación dentro del contrato, tener que hacer un ajuste. Pero ahora mismo intentar cerrar esas 3 cláusulas prácticamente es inviable. Porque no hay. Bueno, nos hemos pasado ya 5 minutos y yo creo que me queda también otro punto en el tintero, porque como he dicho es un tema muy grande, pero yo creo que lo vamos a trasladar para la semana que viene. Alexander, a ver si puedes y también puedes participar la semana que viene, pues yo creo que es un tema interesante. Claro, cuenta conmigo. De manera, claro que sí. de manera notoria al mundo del comercio exterior, de las relaciones internacionales, que es el cambio de presidente en Estados Unidos. Hemos pasado de un recambio a un proteccionismo que ha afectado al comercio internacional y me gustaría saber vuestra opinión la semana que viene, si va a cambiar, cómo lo veis y si esta caída de aranceles, cuál es vuestra opinión y que estemos un poquito preparados, porque parece que se ha caído Trump y que el mundo va a cambiar de la noche a la mañana. Y me Pero no va a cambiar, Miguel Ángel. Un ese tema. Y las preguntas de NACOCER Responde, de Maribel y de Ana, disculpadme, pero nos vamos de tiempo. Así que ya, en 30 segundos, Juan, un pequeño resumen para terminar e invitar a nuestros oyentes, a nuestros activadores al programa de la semana que viene. Muy simple porque, como siempre, se nos ha ido del tiempo. Pero bueno, básicamente pues hemos hecho una revisión de un sector que es muy amplio, por lo tanto, de alguna forma se nos va un poco de las manos los datos. Hemos hablado de logística, de la parte de marketing mix, hemos hablado tanto de la parte de promoción como distribución. Hemos hablado de financiero y hemos hablado de legal, que es donde yo creo que se nos ha puesto la cosa más complicada y más compleja, ¿no? Y es lógico en un sector como este, ¿no? Yo creo que hemos tocado los diferentes temas que nos gusta tocar en cada sector y bueno, yo creo que con eso ya hemos dicho como siempre, se nos ha ido el tiempo y ha sido bastante intenso. Como que nos hemos pasado 7 minutos, menos mal como algo tiene que ver a COCEX en todo esto de Activa Radio, pues al menos nos podemos tomar un poquito más de tiempo, pero bueno, lo importante es entretener y que no hacerlo tampoco pesado, porque nos podríamos tirar muchas horas, pero al final yo creo que lo importante y lo interesante es lo que estamos tocando. Bueno, pues nada más, activadores, muchísimas gracias por estar aquí en Exportadores por el Mundo, como cada semana en este sector. Os emplazamos para la semana que viene, el próximo lunes, a las 5 de la tarde en España, 11 de la mañana en Colombia,
10 de la mañana en México, y así más o menos os vais vosotros también haciendo la situación, porque con el cambio de horas y un poco de locura esto de unos países estaríamos 7 horas de diferencia con Colombia, luego ahora son 6, ellos no cambian la hora, nosotros sí, hasta que nos vamos acostumbrando a los nuevos usos horarios, que luego llegará abril y tendremos que empezar otra vez de nuevo a situarnos con la diferencia. Muchísimas gracias, como digo, por estar aquí. Muchísimas gracias, Alexander, por acompañarnos en el día de hoy. Muchísimas gracias, Guillermo Rivas Plata. Y muchísimas gracias, Juan, ya sabes, la mano derecha también del programa. Adelante y nada, ya sabéis que podéis contar con nosotros enviando todas vuestras preguntas, todas vuestras cuestiones al correo electrónico exportadoresporelmundo@acocex.es. Sabéis que este programa se debe gracias a la aportación de Acocex, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, también a la colaboración de Infedex, la Federación Internacional de Promoción de Negocios y Comercio Exterior. Y nada, ahí tenéis el teléfono de Acocex, es el 91 290 81 26 para cualquier tipo de preguntas, y el teléfono de Activa Radio, que es el 656 981 1607. Muchísimas gracias a todos por estar ahí y nada, nos escuchamos, nos vemos la semana que viene aquí en activaradio.org. Acocex, la Asociación Española de Profesionales de Comercio Exterior, pone a disposición de emprendedores y de empresarios todos los servicios de la... Exportadores por el Mundo, todos los lunes a partir de las 10 de la mañana en Latinoamérica y a las 5 de la tarde en España. Exportadores por el Mundo, el programa de las 5 áreas del comercio exterior. No te lo pierdas, aquí en activaradio.org.